nuestro que estás en los cielos y en la tierra, Señor, te gracias por este domingo, Señor, por esta tarde, Señor. Te gracias, Señor, por el privilegio, Señor, de poder llegar a tu casa, Señor, y alabarte, Señor. Te doy gracias, Señor, por el pastor que va a predicar y el mensaje que va a dar, Señor. Te pido, Señor, que nos hable a todos nosotros y que nos podamos sentir más cerca a ti cuando acabemos, Señor. Te pido, Señor, que nos cuides en nuestras actividades del resto del día y a los niños que irán a sus clases y a los hermanos que se quedan para el mensaje, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Creo que está alto. ¿O está bien? ¿Cómo está el volumen ahí, hermano? ¿Está bien? Sí. Buenas tardes, hermanos. Estamos acercándonos al día en que... Hay dos fechas en que el mundo se para por completo. Y las dos son relacionadas con nuestro Señor Jesús. Cuando nace y cuando muere. ¿No es algo muy importante, hermanos? Todo el mundo se para, se celebra, se reflexiona, porque esos eventos, hermanos, marcan la diferencia de muchas cosas. Y nos estamos acercando a uno de ellos, que es cuando nuestro Señor Jesucristo muere. Pero si no entendemos qué significa su muerte, sepultura, de pronto nos pueden preguntar, ¿y qué significa la cruz? ¿Qué significa la resurrección? Y no vamos a poder dar una buena respuesta. Entonces, hermanos, espero que tengan sus hojitas para tomar notas, porque hoy van a tomar notas, hoy van a aprender, y si no, aquí tengo más, pero den más, allá en la entrada ahí, ¿verdad? Creo.
Sí, van a aprender hoy y siempre tomen notas, hermanos, porque acuérdense que cuando uno lo escribe, se aprende el doble que si nada más lo escucha. Entonces, si nomás lo escucha, yo sé que tiene buena memoria, yo sé que es bueno para recordar todo, pero si usted lo escribe, va a poder recordar más cosas. Hay veces yo me recuerdo de una frase por el error, o porque estaba en la esquinita, o porque estaba junto a otra palabra, algo, y yo digo, sí, ya me acordé qué decía, pero porque lo vi escrito. Entonces, hermanos, en estos días vamos a estar aprendiendo mucho. Hace rato, cuando íbamos a iniciar el servicio, hermanos, nuestra hermana leía el Salmo donde nos dice que en la misma palabra de Dios hay alegría para animarnos, hermanos. ¿Quién de ustedes está pasando por situaciones donde necesitamos a Dios, hermanos? Es que todos, hermanos, de verdad, todos, hermanos. El que no es por situación de trabajo, es por financiera, es por salud, es por, ¿qué más? Hijos. Hay muchas razones, hermanos, por las que uno está pasando por situaciones difíciles. Entonces yo me acordé cuando estaban leyendo el Salmo al inicio, me acordé yo se los voy a leer para que no se me distraigan, porque nada más quiero ver la primera parte. Es que este Salmo está precioso, hermanos. ¿Se acuerdan cómo les parafraseo de que cuando el pueblo judío lo llevan cautivo a Babilonia, los de Babilonia, que eran los que los tenían cautivos, les decían a ellos, cántennos? Imagínense, los que los tenían cautivos les pedían a los cautivos, cántennos. Y eso se puede parecer, hermanos, mucho a nuestro día de hoy con nosotros. ¿En qué sentido, hermanos? En que puede ser que alguien les diga, hey, José, háblame de esperanza, háblame de gozo. Y José está triste. ¿Qué es lo que dice el Salmo 137? Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. Acuérdense que Sión es Jerusalén. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Hermanos, imagínense ese cuadro, imagínense usted ahí. Ellos saben que usted viene al templo y de pronto lo ven y le dicen, a mí me pasó esta semana, hermanos, o la semana pasada, pero me dice un señor, lo estaba yo esperando. Acaban de asesinar a mi hija. Ay, hermanos, fue un shock. O sea, no saben ni cómo contestar, hermanos. Y dice, y es el segundo. El otro fue un varón. Hermanos, yo llevaba mi propia carga. Pero le dicen, como el Salmo 37, cántanos algo de Sión. Cuando ellos saben que usted viene al templo, hermanos, lo van a buscar en el trabajo. ¡Ey! Háblame porque estoy muy triste y usted también está triste. Pero cuando uno entiende, hermanos, que la tristeza, la alegría, de pronto son situaciones que uno tiene que vivir y que va formando nuestro carácter cristiano, hermano, uno está fuerte. Y no porque uno no tenga problemas, pero porque la palabra nos hace fuertes. Somos el mismo ser humano que otro. Pero la palabra, hermano, nos hace fuertes. Yo no sé qué tipo tenga usted de problemas, pero estoy seguro que si usted se refugia aquí, hermanos, aquí va a encontrar su fortaleza. Aquí, hermanos, que es donde yo lo encuentro. Cuando llego, y así me lo dijo, hermanos, y tenía que irse pronto, le digo, ¿puedo orar por ti? Después de que escuché, dice, pero rápido porque me tengo que ir. Y yo me quedé, porque me dijo que iba a hablar, pero me quedé pensando, dije, ¿de dónde agarra esta persona su fortaleza? O sea, ¿cómo acaba él después de platicarlo? Nosotros tenemos a alguien, hermanos, que nos ayuda. Nosotros no estamos solos.
El mundo que no lo conoce, sí. Y yo no me imagino tener un problema de este tipo y decir, ¿a quién se lo digo? A mí me vio, sabe que soy capellán y me dice, lo estaba esperando. Nosotros, hermanos, nos vamos a nuestro rinconcito, doblamos rodilla, Señor, ayúdame. Y Él nos escucha. No estamos solos, hermanos. Y si en algún momento nos sentimos tristes, angustiados, hermanos, la palabra nos va a dar la fortaleza. Esto viene a colación, hermanos, al inicio del servicio, porque me quedé pensando que ahora en este tiempo, en lo que es Semana Santa y en Navidad, que son las dos fechas donde todo el mundo se acuerda de Dios. Después ya se vuelven a olvidar. Pero en Navidad y en Semana Santa se acuerdan de Dios y van a llegar con ustedes. Háblame algo, porque la gente anda sufriendo, hermanos. ¿Y qué le va usted a decir cuando vea la cruz? ¿Qué ya aprendió usted de la cruz? Porque debe tener sus notas y anotar y estudiarlos. Y cuando me pregunten ahora en Semana Santa, yo ya sé qué contestar. Y hoy les voy a hablar, hermanos, de que la cruz tiene poder en 3 áreas. Y lo van a ver ustedes en su vida. Cuando terminemos el servicio, usted va a saber 3 cosas para lo que la cruz sirve y tiene poder en nuestra vida. Bien prácticas, hermano. Bien prácticas. Por eso les decía, anote porque va a necesitar de sus notas. Bueno, antes de entrar al mensaje, dentro de la Biblia siempre vamos a ver estos 3 tipos de personas que menciona la Biblia. Lo hemos visto, ¿no? Hay pasajes que oímos de los judíos, de los gentiles y de los cristianos. Tenemos que tener cuidado porque la cruz va a significar, aunque es abierto para todos, no para todos significa lo mismo. Si a mí ustedes me dan una herramienta de construcción, yo hasta lo puedo poner a dejar en la banca y se me olvidó porque yo no conozco. Y de pronto el que sabe me va a decir, pastor, no deje eso ahí, es bien cara. Pues yo no sé. Lo que uno no sabe, uno no lo aprecia. Lo mismo pasa con la cruz. Al que es no creyente, él no aprecia la cruz, hermanos. La quiere de oro para andarla cargando o aquí de esclava o un cuadro. Pero ¿qué significa la cruz? En cambio, para el creyente sí tiene un significado muy grande la cruz. Entonces, hay 3 tipos de personas que los oímos mucho en el transcurso de las Escrituras. Los judíos, los gentiles y los cristianos. ¿Quiénes son? Porque de pronto vemos ahí y tenemos que entender quiénes son los judíos, quiénes son los gentiles y quiénes son los cristianos. Vamos a ver. ¿Quién es judío? Lo crean o no, es una pregunta bien difícil de contestar. No crean que es fácil contestarla, ¿Quién es judío? Y aquí hubo una encuesta. Hasta el día de hoy no hay una definición consistente. ¿Quién es judío? Se hizo una encuesta de opinión pública para tratar de determinar cuál sería la definición de un judío. Según el pueblo judío mismo la comprende, 1,500 familias fueron encuestadas y estos son los resultados. 12% dicen que un judío es una persona cuyo padre o madre es judío o tiene un cónyuge judío. O es hijo o es esposo de un judío. 23% dice que un judío es una persona que se considera a sí misma judía. Hay personas que dicen, yo ya me convertí en judío. ¿Quién le dijo? O sea, ya se considera a sí mismo judío. 19% es una persona que nace de una madre judía o se convierte al judaísmo. El 13% de las personas dice que un judío es quien vive hoy en Israel o se identifica con el Estado judío de Israel. El 13% dijeron que un judío es quien observa las prácticas religiosas judías. Quiere decir que no tuvo que haber nacido judío, pero si observa las prácticas es judío.
El 11% respondió que un judío es quien es criado y educado como judío. 9% dijeron que no podían definir qué es un judío. Entonces, estos resultados se publicaron en el periódico Jerusalem Post el 25 de noviembre de 1968. Entonces, si yo les pregunté quién es un judío y usted dice, pues, ¿es el que vive allá o es el que va al templo aquí? Es bien difícil contestar, pero nosotros lo vamos a basar en lo que dicen las Escrituras. La base bíblica para definir al judaísmo está en el pacto abrámico. En 3 semanas yo les voy a predicar acerca de los pactos. La semana que viene va a ser Domingo de Palmas y el siguiente va a ser Domingo de Resurrección. Ya están los temas para esos domingos. El que sigue les voy a hablar de qué son los pactos. Pero ¿quién es judío? Sale de este versículo de Génesis 12, del 1 al 3. Dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Bíblicamente hablando, el pueblo judío es una nación, los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. Bíblicamente, esos son los judíos. Primero hubo un arreglo muy personal con Abraham. ¿Qué le dice Dios? Tus hijos, tu parentela, tu descendencia. Ellos son. Cuando en Egipto crece mucho el pueblo, los hacen esclavos. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Dile al faraón que deje de ir ¿a quién? A mi pueblo. No dijo, deja que deje ir a los parientes de Abraham. No, a mi pueblo. Y ahí empieza lo bonito, porque cuando nuestro Señor Jesús, Él ya no venía por su pueblo, sino ahora por todo aquel que cree en Él. Y ahí entramos, hermanos. Ahí ya nos metimos nosotros en estas bendiciones de Dios el Creador, que empezó con una familia, fue con un pueblo, pero terminó después con todo aquel que cree en Él. Ese es el requisito. Ya vimos aquí, hermanos, entonces, ¿qué es judío? Bíblicamente hablando, el pueblo judío es una nación, los descendientes de Abraham, Isaac y de Jacob. Todo esto es importante aprenderlo, porque cuando lee uno la Escritura, entonces ya uno le va entendiendo que aquí habla de judíos. Ahora la otra pregunta, ¿quién es un gentil? Porque acuérdense que cuando Dios, directamente Dios, Él en el camino a Damasco, a Pablo lo tira del caballo y le dice, ¿por qué me andas buscando a mí? Tú me vas a servir, dice, para alcanzar a los gentiles. Pero pongan aquí atención, hermanos, porque esto está precioso, hermanos. Hace unos minutos recibí un texto. Una doctora, otro estado, que me conoce. Dice, pastor, necesito que hable con alguien. Tiene problemas de adicciones. Sí, doctora, le digo. ¿Por qué a mí, hermanos? Y yo platicaba con un hermano, le digo, hermano, ¿no es lo precioso que hace Dios? Que de lo más despreciado del Señor lo levanta y dice, ahora tú me vas a servir, Nicolás, con los que tienen adicciones. Tú, mujer que has sufrido mucho la pérdida de tu hijo, tú me vas a ayudar con las madres que sufren con eso. Tú que has sufrido en tu matrimonio, tú me vas a ayudar con los que sienten falta de esperanza. Hermanos, ¿se dan cuenta cómo de pronto el Señor los empieza a usar en determinada área? Hermanas, ustedes que han tenido tanto tiempo a sus hijos en el hospital, ¿nos pueden enseñar cómo orar sin cesar? Y así cada uno de nosotros, hermanos, todos nosotros somos valiosos para la obra de Cristo. Tal vez el vecino no nos quiera ni ver, o la familia, no sé, hermanos, pero para Cristo
Todos nosotros somos importantes, hermanos, porque de pronto manda a uno a hablar con adicciones, a la otra la manda a hablar con los enfermos, a la otra lo manda a hablar con los niños, a ti te voy a mandar aquí, a ti te voy a mandar allá. Y su iglesia de Dios, hermanos, la iglesia de Jesucristo es quien anda hablando ¿de quién? De Él, de la cruz, hermanos. Por eso es de que cuando nos llegan las pruebas, hermanos, no nos sintamos mal de que estamos pasando por eso, sino decirle, Señor, dame fuerzas para aguantar esta prueba que está muy dura. No aguanto, Señor. Ya no sé qué hacer. Se vale decirle al Señor eso. Pero dame la fuerza para seguir adelante y dime cuál es tu propósito. Entonces, hermanos, ahora sí entendemos, ahora ya sé por qué yo tuve que haber pasado lo que pasé. Ya sé ahora cuando recibo ese texto. Ya sé, Señor, por qué me permitiste pasar eso. En el momento no nos gustan las pruebas, pero con el paso del tiempo, hermanos, lo que nos va haciendo un cristiano fuerte es precisamente entender el propósito de Dios en nuestras vidas. Espero que todo esto, hermanos, sirva de introducción para ver quién es el gentil. Si las escrituras son usadas como el patrón objetivo, entonces la definición de gentil es bien simple. Un gentil es simplemente cualquier persona que no sea descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Brevemente, un gentil es cualquier persona que no sea judía. Entonces ahí nosotros seríamos gentiles, ¿correcto? Porque cuando el apóstol Pablo, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, pero me vas a ayudar para alcanzar a los gentiles. ¿Por qué, hermanos? Pablo hablaba varios idiomas. Pablo era romano de nacimiento, podía ir a cualquier parte. En broma les decía yo el otro día, ciudadano americano, entra, sale a la hora que quiere y nos rebasa cuando entramos al aeropuerto. Ya pasó, ese ciudadano. Ese va a otro lugarcito, se forma en otra fila, ¿no? Ciudadano romano, era fariseo, era conocedor de la ley. O sea, tenía muchas cosas que no tenía el pescador de Pedro. Juan no tenía todas esas credenciales. De pronto a usted le da la oportunidad de estar en ese taller, o en esa escuela, o en esa casa, porque a usted quiere que hable ahí de él. Y de pronto dice uno, ¿cómo el Señor me permite estar aquí? Con un propósito de Él, no tuyo, de Él. Entonces, ese es un gentil, cualquier persona que no sea judía. Ahora, aceptación del judaísmo por parte de un gentil no lo hace judío, sino prosélito. Ahorita les voy a explicar. Vamos a suponer, yo gentil, me acerco al judaísmo, me meto en esa doctrina, en esa religión, no me hace a mí judío, prosélito. En las escrituras vemos, ¿se acuerdan cuando necesitaban atender a las viudas? Y los apóstoles dijeron, necesitamos a 7 personas que nos ayuden, porque nosotros estamos muy ocupados con la predicación y necesitamos que alguien nos ayude con las viudas. Y escogieron a 7, ¿se acuerdan de ese pasaje, verdad? Es este. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenás, ¿y a quién? Y a Nicolás, ¿un qué? Prosélito de Antioquía. ¿Qué es un prosélito? Un gentil que se convirtió al judaísmo. Hubo muchos prosélitos, gente gentil que se convirtió al judaísmo. Entonces ya vemos 2 tipos de personas, el judío, el gentil, y vemos el prosélito que es un gentil que se convierte al judaísmo. Y ahí donde entramos nosotros. ¿Quién es cristiano? Y esa es una pregunta que de pronto nos hacen, ¿no? ¿No se las han hecho? ¿Qué es ser cristiano? Pregunta. Yo también soy, porque yo esto, y lo confunden. No, yo también soy cristiano. Y hay veces uno no quiere entrar en una discusión profunda porque de pronto tal vez ustedes no sepan cómo llevar a cabo ese diálogo,
o porque simple y sencillamente no es el momento. Pero muchos confunden, yo también soy cristiano. Vamos a ver qué es ser cristiano. Primera de Corintios 10, 31 y 32 dice, en conclusión, ya sea que coman o beban, hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie. Y aquí menciona los tres tipos de personas. No hagan tropezar a nadie, ni a los judíos, ni a gentiles, que somos nosotros, el creyente. Porque también está el que no es creyente. El que no es creyente no entra en nada ahí, ¿verdad? Pero se dan cuenta, dice, no hagan tropezar a nadie, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo, no busco mis propios intereses, sino de los demás para que sean salvos. Así que, hermanos, ya entendimos que hay varios tipos de personas en las Escrituras. Los judíos, descendientes de la familia de Abraham, los gentiles, que es cualquier otra persona que no sea judío, los prosélitos, que son los gentiles que se convierten al judaísmo, pero ahora está el cristiano. Y ahí, hermanos, estamos nosotros, el cristiano, porque el significado de la cruz no es lo mismo para el judío, para el gentil o para el cristiano. Y usted como cristiano, usted que me escucha en las redes sociales, como cristiano, usted debe de entender cuál es el significado de la cruz como cristianos. Eso es lo importante para cuando usted le pregunte en estos días, oye, ¿qué es esto de resurrección? ¿Qué es la cruz? ¿Y qué tiene? Usted sepa responder como cristiano. Amén. Ok. Toda esa introducción, hermanos, apenas viene el mensaje. ¿Quién es cristiano entonces? Y no hay mejor versículo que el que Juan 1:12. Y este aclara muchas dudas, aunque algunos los hace sentir incómodos. Juan 1:12 es un versículo fuerte que muchos hay veces nos causa conflicto compartirlos, pero es muy claro el versículo, dice, el que era la luz ya estaba en el mundo, Juan 1, está al inicio hablando de Jesús, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Versículo 11, a ver a qué se refiere, hermanos, versículo 11, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes eran? El pueblo judío. Porque él era judío. Lo ven y dicen, no, él no es. No lo recibieron. Y el Señor contó la historia, ¿se acuerdan esa historia donde dice que el rey hizo un banquete y que nadie llegó? ¿Y qué hizo el rey? Se salió a buscar, a invitar a todos, vengan, está la comida servida, vénganse. Porque los invitados no quisieron venir. Y ahí es donde usted y yo, hermanos, ahí entramos. Porque no somos judíos, no somos su pueblo, los que no lo recibieron. Y él dice, todo aquel que cree en mí, no se pierda, va a tener vida eterna. Y ahí levantó la mano Nicolás, y Mari Carmen, y Flor, y empezamos a levantar nuestras manos, amén. Y ahora tenemos, con la cruz que representa, salvación de pecados y vida eterna. Él nunca dijo, el que me siga va a tener buena salud, carros, nada de eso, hermanos. Perdón de pecados y vida eterna. Hermanos, yo sé que muchos quisiéramos otro tipo de vida, otro tipo de recursos tener, yo sé, pero Dios entonces nos da el Espíritu Santo, que nos da ¿qué, hermanos? Fortaleza, templanza, amor, paz, nos da todo eso, hermanos, y entonces ya empezamos a ser personas diferentes. Por lo que Dios hace con nosotros. Él es el que nos moldea. Y de pronto, otra vez el ejemplo de hace rato, entra un texto. Pastor Pacheco, necesito esto de usted. ¿Quién soy yo? Pero el Señor
Por algo me pasó que algo que yo al principio rechazaba. Ahora sé por qué, Señor. Y si usted está pasando por algo difícil, hermanos, no dude que un día alguien le diga, háblame de eso. Y usted dice, ¿y por qué yo? Pues es que tú eres la única que lo sabes. ¿Sí? Sí. Nadie aquí sabe lo que tú nos puedes enseñar. Gloria a mi Señor. Porque entonces ahora somos muy importantes para su propósito. Ya no el de nosotros, hermanos. Claro, nos da la fuerza, oportunidades, pero eso es otro tema, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí? Sigo en la introducción, hermanos. Ok. ¿Quién es cristiano? Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Más a cuantos lo recibieron, a los que ¿qué? A los que creen en su nombre. A los que lo recibieron, si usted no ha aceptado al Señor Jesús, le falta ese paso. Un día decir, porque hoy voy a hacer el llamado. ¿Quién quiere aceptar al Señor Jesús en su corazón como Señor y Salvador? Y los que un día lo hicimos no se nos olvida nunca. Yo me acuerdo, fue un miércoles en la noche. Algunos de ustedes ahorita ya se acordaron cuando levantaron la mano, que el pastor en ese momento dijo, ¿alguien quiere aceptar al Señor Jesús? Y levantó su mano. ¿Quién quiere compartir cuándo? Alguien que se acuerde. ¿Nadie se acuerda cuándo pasó? Un domingo. ¿Alguien más que se acuerde? O ya se les olvidó. Un viernes, hermana. Viernes en la tarde. ¿Quién más, hermanos? Sábado a las 12 del día. Un domingo. Un domingo. 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 ¿Un domingo qué? A las 10, hermano. No 10:05, no 9:55. A las 10. Es que nunca se nos olvida cuando recibimos. Una clase dominical. ¡Wow! Porque nunca se nos olvida el día en que decidimos creer. Ese es el requisito, hermanos. Creer. Nada más. ¿Y qué tengo que hacer para ser cristiano? Como que tengo que dar. No tiene usted que hacer nada. Solo crea en el Señor Jesús. Ok. Dice, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ¿qué? De ser hijos de Dios. Y ahí es donde entra en conflicto. Porque mucha gente que no es creyente, que no ha aceptado al Señor Jesús, dice, yo también soy hijo de Dios. ¿No es cierto? No es cierto, eres criatura de Dios. Pero la palabra dice que hasta que crees en Él, te da potestad de ser llamado hijo de Dios. Por eso es que nos llamamos hermanos, porque somos hijos de Dios. Mientras usted no lo acepte, así puede venir cada 8 días, antes que el pastor. Pero si usted no lo ha aceptado, hermano, usted no tiene esto. Amén. Y ahí ya vi caras. Pero bueno, así dice la palabra, hermanos. Pues yo qué puedo decir. Así dice la palabra. Es la verdad. Si está en la palabra, en la Biblia, yo lo creo. Amén. Así lo dice. Mas los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hijos de Dios. ¿Qué dice el 13, hermanos? Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y aquí hay una diferencia con el judío y con el gentil o con el prosélito, porque el judío se puede hacer judío, ¿sí? El judío se puede hacer judío si se casa con una judía, si dice que asume las prácticas religiosas. Muchos porcentajes dijeron, así me vuelvo judío. El gentil, no creo. Ok, tú estás decidiendo, sí, no creo. El prosélito se hace judío siendo gentil. Pero aquí hay una diferencia, hermanos. Esto enseña claramente que nadie puede nacer cristiano. Nacer cristiano, nadie, hermanos. Yo soy cristiano, mi hijo chiquito es cristiano. No. ¿Cuál es el requisito para que él sea cristiano? Que un día levante la mano y diga, yo creo en mi Señor.
Por eso es que la salvación es personal. Yo voy a la iglesia y tú no vas, pero yo ya voy. Hermano, o sea, tú estás trabajando lo tuyo. No se vale, yo voy por todos. Yo creo por todos. No, hermanos. Puede usted tener una esposa entregada en la palabra y tú no ser un creyente. Porque es personal, hermanos, la relación con Dios. Esto enseña claramente que nadie puede nacer cristiano. El cristiano o nace gentil o nace judío. Sin embargo, un cristiano es un judío o un gentil que ha hecho la decisión personal de convertirse en creyente de Jesús, el Mesías. Ese es el cristiano. Ya lo entendimos, hermanos. ¿Quién es cristiano? El que toma la decisión y dice, yo creo en mi Señor Jesús como mi Señor y Salvador. Oh, yo soy cristiano porque mi mamá va a la iglesia todos los domingos y pide por mí. Eso no te hace ser cristiano. Es tuyo. Es una decisión personal. Mi esposa pide por mí. ¿A quién sabe? Porque yo no le veo mucha cara de que pida por ti, hermano. Es personal, hermanos. ¿Ya oraste? Sí, ya oró ella. Tú, hermano, no has orado. ¿Ya oraste por la comida? Ella ya oró, hermano. ¿Tú ya oraste? Porque es personal todo, hermano. ¿Verdad? Ok, entonces, esas son las definiciones, hermanos, de judíos, gentiles y cristianos. ¿Por qué es importante que yo les explicara esto, hermanos? Porque el significado de la cruz no es lo mismo para el judío, para el gentil o para el cristiano. Y yo espero, hermanos, que con este mensaje, usted, hoy, cuando salga de esas puertas, hermanos, usted pueda decir, ya sé por qué la cruz tiene poder conmigo como cristiano. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. ¿Les parece? Para pedirle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento de entender su palabra. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por este día. Señor, es un privilegio ser parte de tu iglesia, Señor. Un privilegio que no se compra, que no se adquiere por méritos propios, sino porque tú en tu misericordia, Padre, nos alcanzaste de la vida que llevábamos. Y ahora estamos domingo aquí, sentados, escuchando de tu palabra, Padre, con la confianza de que somos tu iglesia y de que tú tienes un lugar para nosotros allá en la Nueva Jerusalén. Tú perdonaste nuestros pecados en esa cruz, Padre, y el poder de la cruz en nuestras vidas es grande, un poder que el mundo no conoce. Por eso nos duele ver a los seres que queremos sin que te conozcan a ti, porque se están perdiendo todas las bendiciones que solamente tú puedes dar, Señor. Te pido, Padre, que esta iglesia durante las próximas 2 semanas puedan compartir con la gente que no te conoce qué significa la cruz, el poder de la cruz, por qué lo hiciste, Señor. Todo eso, Padre, que la gente necesita el día de hoy. Te pedimos especialmente, Padre, por nuestra familia más cercana. Tenemos hijos que no quieren saber de ti. Tenemos padres que no quieren saber de ti. Tenemos hermanos que no quieren saber de ti. Y nos duele, Padre, que te rechacen. Pero, Padre, seguimos orando para que en su tiempo tú tengas misericordia de ellos y un día tú los puedas traer a que sean parte de tu iglesia, Padre. Lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Ok. Vamos a ver, hermanos, 1 Corintios 1, del 18 al 23. Sus Biblias, 1 Corintios 1, 18 al 23. Si los ayudas ahí, Mari, por favor, enfrente, a buscar. Ajá. 1 Corintios 1, del 18 al 23. Y le voy a pedir a alguien que lo quiera leer fuerte, hermanos, por favor.
Primera de Corintios 1, del 18 al 23. Sí, hermano, ahorita que terminen ahí. Y puestos de pie, hermanos, ya que tengan el versículo, lo leemos juntos. Nuestro hermano Dani nos va a dirigir. ¿Ya lo tenemos? Ok. Primera de Corintios 1, capítulo 1 del 18 al 23. Fuerte, hermano. Veintitrés. Hasta el 23, ¿verdad? Gracias, hermano. Amén. Palabra de Dios, hermanos. Pueden sentarse. Pueden sentarse. Pastor, no le entendí. Ya sabía. Vamos a desmenuzar ahorita qué dice la palabra. Y aquí está, hermanos. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice. Es precioso, hermanos. Bueno, así he aprendido yo y me encanta enseñarlo así, viendo la escritura, ¿no? Porque uno la va viendo y dice, aquí está, ahí está el mensaje. Ok, aquí está, hermanos. Si yo les hubiera puesto este versículo sin la explicación de quién es judío, quién es gentil, quién es el creyente, de pronto nos perdemos y pensamos que, tal vez son pueblos que había. No, hay un significado. Vamos a ver. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Acuérdese, hermano, usted, cuando andaba perdido en el mundo y le decían que fuera a la iglesia, ¿qué decía usted? No, ¿verdad? Y no dice uno todo, como decíamos, ¿verdad, hermano José, primero? Nada más partecita. Sí, nada más una parte decimos cómo contestábamos. La verdad, ¿sí o no? Así contestábamos. Así contestábamos. Entonces, a ver, hermanos, aquí estoy. Para el que se pierde, es una locura la cruz. Más si le dice usted, carga tu cruz, cárgala tú. ¿Verdad? Es una locura, no lo entendemos. Para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, nosotros, este mensaje, ¿qué? Es el poder de Dios. Para el mundo, hermanos, la cruz puede ser una locura. Ay, tú ya, ahora ya quieres ir cada 8 días. ¿Y qué te dicen? Te están lavando el cerebro, y esto y lo otro, y lo otro. Es una locura. Pero nosotros, hermanos, cuando es domingo y amanece, ¿qué decimos? Hoy es el día del servicio. Vámonos a apurarnos y esto, y estamos felices de venir. O los hijos quieren venir y por eso nos traen rápido, ¿verdad? Pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el de poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Una ocasión en una conversación en el trabajo, una directora me decía, Nicolás, yo quiero que me auxilies en este tema. Tenía problemas personales. Y le digo, y me hablaba del amor, de problemas conyugales. Y le digo, es que en el amor no hay temor. Porque el que ama no teme. Dice Nicolás,
¿Qué sabiduría? Hermanos, ¿dónde está eso? Está en la Biblia. Pero ¿dónde está el sabio? O sea, el sabio con la palabra de Dios se siente, hermanos, porque es palabra de Dios. Y me dice, le digo, porque en el amor no hay temor. El amor echa de sí el temor. Todo lo soporta. Dice, qué sabio. Le digo, si vieras dónde está, y tú puedes aprenderlo, pero rechazan la sabiduría de Dios. De eso está hablando aquí. Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Es decir, para que conozcan a Dios, no hay un lugar donde hay que ir a pagar y estudiar y ahora sí ya conocen a Dios. No, no es por sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. 1 hora está sentado escuchando al pastor. Es que se me va el tiempo rápido. Bueno, espero, hermanos. Se va rápido. 1 hora y ahora los viernes y luego... No nos entienden. Mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas. Los gentiles buscan sabiduría. Mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Así que no se extrañe si en su familia le dicen, ¿sabes qué? Me gustabas más de antes. Que bailabas y que que el otro. Me gustaba más como era antes. Nos toman que estamos mal nosotros. Y el mundo, de hecho, eso piensa, que la que está mal es la iglesia. Hermanos, esto es el mundo que estamos viviendo. Si ustedes se dan cuenta, el versículo dice que la cruz para unos es una cosa y para otros es otra. ¿Qué es para usted la cruz, hermanos? La cruz tiene poder en 3 áreas. Y anótela porque cuando usted esté platicando ahí en su trabajo va a decir, espérame tantito, 3. Y alce su mano así y se les va a quedar que son 3. Porque lo están viendo que son 3. ¿Ok? Ustedes van a ser los expertos, hermanos, para llevar el mensaje. Él tiene poder la cruz en la santificación. Hermanos, ¿qué es la santificación? Porque de pronto no lo entendemos. En el momento en que nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, como nuestro Señor y Salvador, inicia un proceso, ¿verdad? A ese proceso se le llama santificación. ¿Cuándo acaba de ese proceso, hermanos? ¿5 años, 10 años? No acaba. Aún en nuestro lecho de muerte vamos a estar aprendiendo algo nuevo de la Biblia, hermanos. Pero una cosa es cierta, ya no somos los mismos de antes. ¿O sí, hermano Eleazar? Ya no somos los mismos de antes. La cruz tiene el poder, la palabra, de que el proceso hace a una persona diferente. Y de pronto, pero es que ya no usted ya no es igual que antes. No, ya no. Y qué cosa tan preciosa, ¿no? Podemos seguir viviendo en la misma casa, la misma troca, el mismo trabajo, sin dinero, con dolores, pero ya no somos los mismos. Y eso es lo bonito del cristianismo, hermanos. Porque nos podemos gozar aún en medio de las tribulaciones cuando el mundo se está desgastando emocionalmente. No sé qué voy a hacer y no sé qué voy a hacer. Y uno dice, pues vamos a poner nuestra esperanza en el Señor. Y de pronto hasta chapeados andamos, hermano. Bueno, yo no, pero los güeros se les ve las chapas, hermano. Y no porque no tengan problemas, sino porque confían en el Señor, hermanos. Porque saben que su fuerza no está en ellos, sino está en Dios. El doctor te dijo que no se puede, pero la última palabra la tiene Dios. Y lo peor que puedes hacer es perder la esperanza. Si pierdes la esperanza, pierdes todo. La fe funciona así. La esperanza funciona así. La esperanza es lo que te empuja.
lo que te mueve, lo que te motiva, lo que te hace seguir adelante, cansados, pero ahí seguimos, tentaciones, pero ahí seguimos, tribulaciones, pero ahí seguimos, porque tenemos esperanza, hermanos. Y los hijos se nos rebelan, ¿y qué hacemos? Seguimos. Y se nos rebelan también más ahí en la casa. Seguimos. No, si yo también sufro, hermanos. Hermanos, pero eso es lo bonito del cristianismo. No es que va a haber otro tipo de cosas. En la santificación. Lucas 14 del 25 al 27. El precio del discipulado. ¿Es fácil seguir a Cristo, hermanos? No. ¿Requiere qué, hermanos? Hay una palabra. Todo. Sí, obediencia, disciplina, requiere todo. No puedo ser cristiano nada más que leo mucho, pero con unos ojos pecadores. No puedo ser bueno allá afuera, pero en la casa ya entro ay Diosito. No, hermanos. Ser cristiano requiere que uno sea cristiano, ¿qué? Entero. Aquí afuera, dentro del templo y allá. Que el de allá sepa que nosotros venimos aquí, porque lo pueden ver. Requiere todo. Dice, grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre y a su madre, y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Eso no quiere decir que usted que no quiera mucho a su mamá y que quiera más a Dios que a su mamá. Lo que Dios quiere decir es que Él debe ser el centro de nuestra vida, hermanos. Toda nuestra vida debe girar en cuanto a Cristo. Hay veces, hermano, que uno está enojado con los hijos y se va a salir ya, hermanos, que se acuerda uno. Sí han hecho así, hermanos. ¿Se acuerda uno? Señor, yo no puedo ya contestar así como antes. Ay, quiero, aquí la tengo. Pero, ¿o no, hermanos? El Señor empieza a transformar nuestras vidas. Ese es el precio del discipulado, cargar tu cruz. ¿Cuál es tu cruz, hermano? No sé. ¿A qué situaciones te estás enfrentando? No son los mismos retos que yo paso, que mi esposa pasa, que usted pasa. No son los mismos. Cada uno enfrenta su batalla. Hay algunos que están pasando situaciones bien delicadas el día de hoy, hermanos. Lo sabemos porque en las sesiones de oración, ahí salen, hermanos. Y son bien serias, hermanos. Muchas no las conocemos porque no nos toca estar en ese grupo. Pero cuando las conocemos decimos, no me digas, hermano, ¿estás pasando por eso? Sí. Voy a orar para que Dios te dé fortaleza. Voy a orar para que, ¿verdad? ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es el proceso con el que tú estás pasando, hermanos? Porque hay un proceso por el que tú estás pasando. ¿Cuál es? Número 2. La cruz tiene poder en la predicación. Entonces, hermanos, la santificación es ese proceso de mi vida diaria, ¿verdad? Eso ya lo entendimos, ¿no? Inició un día en que levanté mi mano, sí, Señor, yo te acepto como mi Señor y Salvador. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue todos los días, hermanos, todos los días, hasta que estemos en su presencia. Hasta allá vamos a poder ser santos. Mientras estemos aquí, sí ya se dio cuenta que usted no es santo, ¿verdad? Santa. ¿Sí? Ok. Mientras, aunque vengamos todos los domingos, no somos santos. Nos llamamos santos porque somos parte de su iglesia, pero no es porque seamos por conducta. Número 2, la cruz tiene poder, primero en mi vida diaria, en la santificación, pero 2, en la predicación. Billy Graham, el más grande evangelista de los tiempos modernos, que seguramente muchos han oído hablar de Billy Graham, una ocasión en una campaña de esas enormes que hacía, ¿no?, en los países, en África, Asia, y alguien le dice, hoy no hubo mucha gente aceptando el evangelio. Y él dijo, sí, dice, ya me di cuenta, porque no hablé de la cruz. La cruz es esencial en la predicación, hermanos.
es lo que sostiene nuestra doctrina. Yo les tengo que hablar de la cruz. Lo que costó que usted vaya a la Nueva Jerusalén no fue fácil, hermanos. No fue regalado. Hubo un precio en esa cruz. Pero aprovéchelo, hermano. No viva una vida triste. Viva una vida gozosa. Porque nuestro futuro ya está asegurado. Sí, hay que pagar la renta, hay que pagar todo eso. Pero la vida eterna, hermanos, ya está asegurada. Ya está, perdón de pecados y vida eterna. Amén. La cruz tiene poder entonces, no solamente en mi vida diaria, en la santificación, cargando mi cruz como Cristo lo hizo, sino en la predicación. Hechos capítulo 2, del 36 al 38. Yo siempre les hablo de este pasaje, porque es cuando a Pedro le dice, bueno, ¿y qué hacemos? Dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Estaba hablando el apóstol Pedro. Hechos capítulo 2. Después de la crucifixión empieza la iglesia primitiva. Y dice, hey, a ese Cristo que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho el Mesías. 37. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? 38, ¿qué? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿No es precioso, hermanos? Ahora ya no teníamos que ser judíos, volvernos judíos. Acepten al Señor Jesús y recibirán el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo. Hermano, hermana, ¿cómo le hace para enseñar? Yo no sé, el Señor me ha dado esto y lo hago. Oh, te está haciendo, por medio del Espíritu Santo, Dios te está haciendo una persona diferente. Hechos 2, del 36 al 38. Así que no solamente me ayuda en el proceso que voy pasando todos los días, sino en la predicación y por último en la salvación. Hermanos, hay un tema que a todos no queremos hablar, nos pone tristes, no queremos, que es la muerte. Ese es un tema que a quien sea, ay hermano, la muerte. Pero si hay algo seguro que tenemos, hermanos, es la muerte, va a llegar a pasar, ¿verdad? El día de la última trompeta final está señalado, ni antes ni después, va a llegar. Por medio de la cruz, hermanos, nosotros sabemos que eso solamente va a ser un abrir, un cerrar de ojos. Yo fui líder de alabanza cuando una hermana que no podía ver, no, era cieguita, me decía, hermano Nico, yo no sabes cómo añoro el día en que el Señor me llame. Le digo, ¿de veras, hermana? Sí, dice, ¿sabes por qué? Le digo, ¿por qué? Porque voy a ver a Dios, dice. Ella nunca había visto. Voy a ver a Dios. ¡Qué profundo, hermano! ¿No se les hace? Dice, yo espero ese día que el Señor me llame, porque voy a ver a Dios. Que ese fuera nuestro deseo, ese no deseo de morirse, sino el deseo de que ese día va a pasar algo precioso, hermanos. Ahora hemos sentido a Dios, ¿verdad? Lo hemos visto de muchas maneras, pero no hemos visto su rostro. Pero la promesa para todos a los que hemos creído en su nombre es que cuando Él nos llame, vamos a abrir nuestros ojos. ¿Y qué va a pasar, hermanos? Vamos a ver a Dios. ¡Wow! Y vamos a ver, dice, a los que se fueron antes de nosotros y veremos después a otros. Pero hermanos, es algún tema delicado, la muerte, pero no debemos tener miedo a eso, porque somos salvos. Hebreos 9:28. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para pagar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Vamos a volver a ver a nuestro Señor Jesús. Hay dos opciones. Una, o Él viene o nos llama antes, pero lo vamos a volver a ver. Y eso es para salvación de nuestra vida eterna, hermanos. Yo espero que con esto, hermanos, usted se quede con esa seguridad de la cruz,
¿De qué es algo más que 2 palitos? No, hermanos. Hay mucho poder en esa cruz, hermanos. Mucho poder, hermanos. Y en momentos donde yo me he sentido derrotado, desanimado, es lo único que me ha levantado, hermanos. El poder de la cruz. Termino con este versículo, hermanos. Esto pasa cuando esté en el momento de nuestro Señor Jesús en la crucifixión. Desde el mediodía hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Está en el momento de la crucifixión. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Acuérdense que Jesús no mintió, ¿correcto? Sabemos eso. Jesús no mintió. Y ahí dice, ¿por qué me has desamparado? Los teólogos dicen que en el momento en que Él está diciendo, es cuando Dios, nuestro Padre Celestial, permite que Él pase por el infierno que a usted y a mí nos correspondía, hermanos. Y ahí Él siente que Dios su Padre no está con Él. Y ahí pasa por usted, hermano. Por usted y por mí. La cruz ahora tiene más significado, hermanos. No es algo con lo que se juega. Mucha gente está esperando Easter para ir a bañarse al río en nuestros países, para estar con la familia. Nosotros vamos a tomar ese domingo, en 2 domingos, hermanos, aquí vamos a estar, vamos a tomar la cena, va a ser un evento precioso como creyentes, porque vamos a recordar su muerte y su resurrección. Y vamos a celebrar porque Él está vivo y la cruz está vacía y no estamos solos. Él ya pasó por nosotros, hermanos. En el peor escenario, lo que nos espera es la vida eterna con Él, hermanos. Padre nuestro, puestos de pie, hermanos. Padre nuestro, cuánto tiempo toma entender el significado de la cruz, Señor. Y de entender que no es lo mío para el judío, para el gentil, para la iglesia. Y yo te pido, Padre, que este mensaje de tu palabra, tu mensaje, Señor, haya servido para darnos cuenta del gran valor de la cruz, de que me ayuda en mi proceso, en la santificación, que me ayuda, Padre, en todo el tiempo que yo estoy pasando dentro de mis tribulaciones, de mi vida diaria, que una predicación sin la cruz no habla de ti, Señor. ¿Cuántos predicadores hablan de otras cosas menos de la cruz? Y Señor, también nos damos cuenta de que tú ya sufriste lo que nos tuvo que haber correspondido a nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Estamos esperando tu segunda venida, si vienes antes o si nos llamas primero. Pero Padre, que no permitas que tu iglesia sea una iglesia triste, sin esperanza. Permite, Padre, que nosotros reflejemos tu amor, reflejemos para lo que tú moriste, Señor, y para que tu muerte, como dijo el apóstol Pablo, no haya sido en vano. Bendice, Padre, tu palabra, y yo te pido que cuando salgamos hoy de esas puertas, salgamos diferentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Pueden sentarse.